El mundo invisible del humano. Meditación Chet-Verik, cuádruple. Cualquier batalla comienza en el campo de batalla de la mente humana. Quien sabe dominar su ira es como un sabio que ha ganado su batalla sin siquiera empezarla. Riten Yatpo. Hola, con ustedes el presentador del programa Juntos a Solas, Andrei. Y Yanna. En episodios anteriores del programa Juntos a Solas, hablamos sobre meditaciones y prácticas espirituales descritas en los libros de Anastasia Novich, Sensei 1. Hoy hablaremos de una de las meditaciones más interesantes del libro Alatra, sobre la meditación Chet-Verik, relacionada con el conocimiento y un entendimiento más profundo de la conexión entre el humano y el mundo invisible. A juzgar por los numerosos artefactos, referencias antiguas que se dan en el libro Alatra, el conocimiento sobre la estructura invisible del humano, sobre las 4 entidades principales del humano, y el trabajo práctico con ellas, sobre cómo uno puede controlarse a sí mismo y desarrollar habilidades invisibles, era bien conocido incluso por los pueblos antiguos, y en diferentes continentes y en diferentes épocas. Esta meditación ancestral y única se centra principalmente en el conocimiento de la persona sobre sí misma, sus entidades y las peculiaridades de su trabajo. ¿Cuál es su papel en la vida de la persona? En el libro Alatra, este tema es ampliamente revelador, al igual que el tema de la estructura multidimensional de la persona en su conjunto. Se abordan profunda y exhaustivamente las cuestiones de la interacción entre la persona y el mundo a nivel energético. Este conocimiento ayuda no solo a conocerse a uno mismo, sino también a comprender por qué el conocimiento de los pueblos antiguos sobre la naturaleza invisible de la persona formó la base de unos u otros rituales místicos de diferentes pueblos, y luego fueron completamente olvidados. De qué fuerzas humanas contaron los antiguos en sus escritos, y qué es lo que aún les queda por aprender a la ciencia moderna sobre la naturaleza invisible de la persona. En la edición de hoy del programa, decidimos utilizar material directamente del libro Alatra para poder transmitir esta información única con la mayor precisión. El conocimiento sobre las 4 entidades del humano. El humano es algo mucho mayor que simple materia. Su estructura es muy compleja, no solo física, sino también energéticamente. Considerando la estructura física del humano, incluso con la ayuda de equipos modernos, solo podemos observar una parte de su estructura, que existe en 3 dimensiones. Naturalmente, existe interacción entre las partes energética y física de la estructura humana, así como diversos procesos de intercambio de energía e información. Una persona, al igual que otros objetos de información del mundo material, empezando por estrellas gigantes y terminando con las partículas más diminutas, tiene ciertas proyecciones, su propio reflejo como espejo en el plano energético. Distintos pueblos, de distintas épocas, las designaron a su manera, describiendo o marcando en las crónicas del conocimiento secreto, en textos sagrados y en dibujos, la estructura invisible de una persona. En el libro Alatra, se le llama convencionalmente entidades o esencias, ya que son bastante razonables y más allá de lo que uno cree, poseen características propias. En esencia, estas entidades son estructuras de energía e información, son ciertos centros locales. En la estructura invisible del humano, estas son las mismas partes inseparables que, por ejemplo, en el cuerpo físico, son la cabeza, las manos, etc. En el centro de la estructura, en medio de todas las proyecciones del humano, se encuentra el alma. Las entidades son estructuras de información energética y desempeñan un papel importante
tanto en la vida de una persona, como en su vida después de la muerte. Poseen enormes capacidades y están conectadas con otras dimensiones, donde la interacción ocurre a un nivel energético sutil. Gracias a ellas, una persona puede influir sobre el mundo, desde la posición de las dimensiones superiores del mundo material hasta la sexta. Las entidades humanas se designan por su ubicación alrededor de la estructura, así como por su orientación condicional con respecto a su cuerpo físico, delantera, trasera, derecha e izquierda. Representan los campos principales, por así decirlo, los lados vivos de una pirámide tetraédrica truncada, en la estructura general de una persona. Están ubicadas, aproximadamente, a la distancia del brazo extendido del cuerpo físico humano, en las direcciones correspondientes a sus nombres. Adelante, atrás, a los lados, a la izquierda y a la derecha. El conocimiento sobre ellas se ha considerado sagrado desde la antigüedad. Existen numerosas referencias al respecto en la mitología de los pueblos del mundo, desde la antigüedad hasta la actualidad. Por ejemplo, esta información se puede encontrar en mitos y leyendas cosmológicas, ritos de chamanes, magos, sacerdotes y hechiceros. En particular, las descripciones de estos últimos suelen indicar que quien realiza un ritual tradicional se dirige a los 4 elementos o puntos cardinales, los 4 asistentes del espíritu humano, etc. En muchos casos, el nexo de unión es el centro. En las leyendas sagradas, se refiere al alma como centro de la estructura energética humana, el quinto centro. En otros casos, se menciona como el primer centro. Y en las prácticas de rituales, se refiere a la conciencia-mente de la personalidad. La acción externa de un hechicero, al realizar un ritual, suele ser como regla general un juego teatral, diseñado para el público, una imitación de un conocimiento perdido, sin comprender su esencia, o una simple ocultación. De hecho, la acción principal tiene lugar en la persona, en su mundo interior. Con la ayuda de ciertos conocimientos y prácticas, simplemente se integra en un todo único y controla estas entidades. La propia personalidad es el centro de control. Gracias a esta unión, las posibilidades de la persona en el mundo invisible se amplían significativamente. Es importante destacar que estas entidades no son dobles astrales de una persona. El científico, poeta y filósofo persa medieval de los siglos XI y XII, Omar Khayyam, tiene las siguientes líneas. Mientras crece de la raíz de la felicidad, la rama eterna de la celebración. Si la ropa se convierte en apretada, es la vida del cuerpo para ti. No confíes en lo corporal, que está acampando en la carpa, porque no son tan firmes sus 4 antiguas clavijas. El libro Alatra no solo señala estas líneas, sino que también ofrece su interpretación según el conocimiento antiguo. Crece de la raíz de la felicidad, la rama eterna, es una comparación alegórica con una flor de loto en el plexo solar. Y la carpa apunta a una estructura piramidal. Las 4 antiguas clavijas representan a las 4 entidades. El libro también proporciona sus principales imágenes mitológicas. La bestia es la entidad derecha. El humano es la entidad trasera, con un pasado humano. El espíritu maligno es la entidad izquierda. El ángel es la entidad delantera. Cada una de las 4 entidades representa un campo determinado de energía. En sentido figurado, es un coágulo transparente que puede transformarse en cualquier forma de pensamiento que la persona le da. Un reflejo de la propia persona, o la imagen de un animal o un espíritu, etc. Podemos decir que, al realizar ciertas técnicas de meditación, la persona al estar en un estado alterado de conciencia-mente,
dándole a una de las entidades un determinado pensamiento, y al concentrar su atención en ella, la materializa. En esencia, esto es la transición del estado de una onda de energía en una partícula material. En cuanto el observador se concentra en la entidad, se produce el proceso de transformación de la energía en materia sutil. En consecuencia, esta adquiere una forma de pensamiento, una imagen que la persona le ha asignado, y al mismo tiempo se preserva por completo su conexión con el mundo invisible. Cuando me familiaricé con esta información, fue un descubrimiento para mí que a menudo, la mayoría de las veces, una persona ni siquiera se da cuenta de que el origen de sus pensamientos está conectado con una dimensión completamente diferente, que el trabajo de las entidades directamente aquí y ahora influyen en la formación de nuestro futuro. Características de las entidades. Nacido de los 4 elementos, tú escucha el mensaje. Del mundo secreto que no conoce adulación. Eres una bestia y un humano, un espíritu maligno y un ángel. Todo lo que tú pareces, en ti está escondido, juntos. Omar Khayyam. Cada una de las 4 entidades tiene sus propias características y muestra una cierta conexión entre el mundo visible e invisible. La entidad delantera se encuentra al frente, a la distancia de un brazo extendido del cuerpo físico de la persona. Está conectada con la vida de la persona aquí y ahora, tanto en la tercera dimensión como en las dimensiones superiores, con su movimiento del presente al futuro. Este es un tipo de vector, un indicador del camino de la vida. Si una persona elige lo espiritual, entonces este camino tiene una dirección enfocada en un solo vector, como un esfuerzo por avanzar hacia un resultado superior y final, la fusión de la personalidad con el alma, es decir, la liberación espiritual. Esta entidad es responsable del autodesarrollo de la persona, del movimiento espiritual. Tiene un peculiar colorido emocional de fe, amor espiritual y esperanza en el futuro. Si las intenciones de una persona en el camino espiritual son estables, entonces ella le sirve como una muy buena protección contra la influencia invisible externa de entidades ajenas extrañas o agresivas. Su activación se puede notar por el estado de la propia persona, cuando se siente espiritualizada, cuando tiene una oleada de emociones positivas, que son profundos impulsos espirituales. En las leyendas de los pueblos del mundo, la entidad delantera a menudo se designaba como un unicornio, así como el elemento del espíritu, el cielo, el aire, representado como un ave libre, el mismo halcón o la mítica ave del trueno, el fénix. El símbolo del ave sirvió en las culturas de muchos pueblos como símbolo del alma, la esencia divina, el espíritu de la vida, el espíritu del cielo, la libertad, la ascensión, la inspiración, la predicción, la profecía y la conexión entre zonas cósmicas. Incluso, en el Paleolítico superior, a veces se representaban enfatizando el carácter sagrado de esta designación. En el Neolítico, también se dibujaban en combinación con signos solares que se colocaban sobre las aves. La entidad trasera está situada detrás, a la distancia del brazo extendido del cuerpo físico de la persona. Es una especie de observador del presente y cronista del pasado, es decir, está conectada con el presente y el pasado de una persona, con la información acumulada, y no solo a lo largo de esta vida. Para ella, el pasado es una base de información. El presente es el control y seguimiento de la información, por así decirlo, en modo online, es decir, aquí y ahora. La entidad trasera es una especie de portal. Es un observador conectado directamente con la glándula pineal, la epífisis. Gracias a este portal, al dominar ciertas técnicas de meditación,
Es posible realizar la tunelización en cualquier momento del pasado. La entidad trasera se representa a menudo como un pez, una foca. Por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos del norte, un lagarto, un elefante y una tortuga se designan por el elemento agua, aquello que se sumerge en las profundidades del pasado. Los mismos pueblos siberianos han conservado referencias mitológicas a una peculiar oposición entre un ave y un mamut, y los sumerios a un ave y un pez. La entidad trasera también puede designarse como un espíritu con rostro humano, como símbolo del pasado humano. La entidad derecha se encuentra a la distancia del brazo extendido, de la parte derecha del cuerpo físico humano. Es, en esencia, uno de los componentes del principio animal del ser humano. Más precisamente, la entidad derecha tiene varias funciones cualitativamente diferentes, cuya manifestación depende de aquello en lo que predomine en la persona, el principio espiritual o el principio animal. La entidad derecha está estrechamente conectada con este mundo. Las principales características emocionales de su manifestación, cuando el principio animal domina en una persona, son la agresión, el desánimo o el miedo. Si la persona no la controla adecuadamente, a menudo es víctima de sus ataques. Estos se perciben como un torrente de pensamientos negativos o provocativos, un estado repentino y abrumador de depresión. Sus ataques se caracterizan por un estrechamiento de la conciencia-mente, hasta el nivel de algún problema, así como por estados emocionales como el agobio, la ira, la codicia, el resentimiento, la autoflagelación, la manifestación de fantasías e ilusiones, y pensamientos repetitivos sobre el mismo problema. Pero esto sucede cuando una persona le da a estos pensamientos la fuerza de su atención. Por cierto, los procesos llamados influencia secreta, la manipulación de la conciencia-mente y el contagio de ideas en la gente, que estimulan la agresión, la ira y las emociones negativas, están relacionadas con la activación de las entidades derechas en la gente, la inhibición de las entidades delanteras y la activación de las entidades laterales se llevan a cabo con la ayuda de destacados especialistas en estos asuntos. Tal influencia es similar a la hipnosis. Los diferentes pueblos, en sus dibujos sagrados, solían representar la entidad derecha como un animal totémico fuerte o agresivo. Por ejemplo, un tigre blanco, chamanes kirguisos, un oso, un león, un leopardo, un mono, etc., o un guardián mítico, un espíritu. Referencias a esto están presentes en las tradiciones mitológicas y rituales arcaicos, cuando se trata de agresión, miedo o fuerza inusual. El fuego solía indicarse como el elemento que simbolizaba esta entidad. La entidad izquierda se encuentra a la distancia del brazo extendido, de la parte izquierda del cuerpo físico humano. Esta entidad está conectada con el mundo de Ahriman, con el mundo del conocimiento sagrado y el principio material. Está dotada de múltiples posibilidades y funciones. Sin embargo, su uso por parte de la personalidad depende de lo que predomine en la persona, el principio espiritual o el principio animal. Las características de la entidad izquierda, con predominio del principio animal, son las siguientes: astucia, destreza, orgullo, engaño y tentación. Esta es una entidad con inteligencia traicionera, que presentará todo de la mejor manera posible, solo para distraer a la persona de lo principal, del camino espiritual. Si la personalidad no controla adecuadamente esta entidad, es ella la que provoca dudas en la persona. Si la entidad derecha está asociada con la agresión tonta y la ira, la entidad izquierda, por el contrario, puede dar su propia lógica, mostrar claridad y lucidez de conciencia-mente, al construir una cadena lógica desde el principio animal. Ella, al igual que la entidad delantera, impulsa a la persona a buscar algo nuevo, pero en una dirección material, sugiriendo que la persona merece más, o que es más importante, en comparación con los demás.
Los pensamientos de megalomanía y la sed de poder secreto sobre los demás son la base de sus ataques a la personalidad, cuando el principio animal domina la conciencia-mente. La entidad izquierda, en los tratados antiguos, suele ser mencionada o representada como una bestia aterradora, o como un animal inteligente y astuto, por ejemplo, un lobo, un chacal, un monstruo mítico, un dragón, una serpiente, o como un guardián, el espíritu. El elemento indicado, como regla general, es la tierra, o más precisamente, el polvo, como símbolo de valores temporales en este mundo. De el libro de Anastasia Novi-Halatra. Rigden. Sucede que una persona, bajo la influencia del principio animal, y sin preocuparse mucho por trabajar en sí misma, solo presume ante los demás de sus logros en el desarrollo espiritual personal. Cree erróneamente, por orgullo, que vigila su animal con todas sus armas. Pero, de hecho, esta situación es similar a la historia del lobo y el cazador. Un día, el lobo decidió hacer una salida en solitario, para luego presumir ante su manada de que él solo iba a cazar al hombre mismo. Al mismo tiempo, el hombre decidió ir solo a cazar, para luego presumir ante los cazadores que él solo fue a cazar al lobo. Y ambos se fueron, el lobo y el cazador, y ambos temblaban de miedo en la noche. Ambos se acomodaron cómodamente en el borde, apoyados en un árbol cálido. Así que se sentaron hasta el amanecer, acurrucados con miedo uno al otro, solo pensando en cómo presumirían ante los suyos de haber ido de caza solos. Estaban abrigados y cómodos, y ambos estaban increíblemente felices de haber permanecido sanos y salvos. Feliz estaba el lobo de no haber sido atrapado por el cazador, y feliz estaba el cazador de no haber sido atrapado por el lobo. Anastasia. Muy bien dicho. Mucha gente no se preocupa por trabajar realmente en sí mismas, sino que solo se entregan a pensamientos halagadores. Y luego, se preguntan por qué no obtienen resultados significativos en su desarrollo espiritual, porque han salido a cazar a su animal muchas veces. Es sorprendente la cantidad de suplantaciones sutiles. Parece que no solo creces tú en el conocimiento, sino que el animal no duerme, mejora constantemente en que más puede atraparte. Nos sorprendió la enorme cantidad de información que se refiere a las entidades del humano en las mitologías de todo el mundo. En esta ocasión, los espectadores del programa Juntos a Solas también se unieron a la búsqueda de información sobre este tema. Estaban convencidos, por experiencia propia, de que es fácil aprender mucho. Y si tienen un deseo genuino y fuerte, pueden descubrir información muy interesante que amplíe su comprensión. Queremos compartir esta información, recopilada mediante esfuerzos conjuntos, con ustedes hoy. Del libro Alatra. Rigden. Pero volvamos al tema de los signos de las cuatro entidades. Si la cruz equilátera simbolizaba a un humano sencillo, entonces la cruz oblicua, la cruz invertida, y sus variaciones, a menudo con un círculo en el centro,
ya denotaban una personalidad moviéndose por el camino del conocimiento, conociendo información sagrada sobre una persona y prácticas meditativas sobre las 4 entidades. Subrayo, la persona, que conoce el conocimiento, y como luego lo utiliza, con lo que domina en la conciencia mente, esa ya es su elección personal. Están viendo en la pantalla un dibujo del libro, Alatra. Representa una cruz oblicua, equilátera, con un círculo en el centro, símbolo del conocimiento sobre las 4 entidades del humano y el alma. La cruz oblicua simboliza el movimiento cognitivo y la división condicional del espacio en campos, zonas, de influencia de las entidades. El círculo designa al alma. La interpretación del esquema de símbolos se realiza según el tipo de sello. Rigden. Sí, para designar las 4 entidades. También se utilizaba el símbolo de un semicírculo, una media luna y un arco, como cierta parte del todo. Al mismo tiempo, los arcos laterales, ubicados verticalmente, eran símbolos de las entidades laterales. Un arco, similar a una media luna invertida, o un cuenco invertido, simbolizaba la entidad trasera. Por lo tanto, en el simbolismo sagrado de los pueblos, se asociaba con el pasado, privado de vida, así como con la designación de una enseñanza muerta, orientada hacia lo material. Pero para designar la entidad delantera, originalmente usaban el símbolo de un arco o media luna, con las puntas hacia arriba, como símbolo de la manifestación de las fuerzas del mundo espiritual, Alat, de donde, en realidad, provienen las designaciones de otras entidades, precisamente, en forma de arcos distintivos entre sí, semiesferas. Gracias a tal imagen de la entidad delantera y del signo de Alat, en algunos pueblos también apareció un símbolo asociativo de una copa, como recipiente espiritual, listo para ser llenado con las fuerzas creadoras de Alat, o en la visión de los antiguos, con agua cristalina, que era una asociación con el mundo espiritual. Como ya hemos mencionado, el conocimiento sobre las 4 entidades del humano se ha conservado en todo el mundo, en particular en forma de leyendas sobre los 4 vientos, los 4 dioses, los 4 gobernantes del mundo, los 4 animales sagrados y otras criaturas. Al comparar diversos mitos, observamos similitudes en las características de estas criaturas, y también observamos que sus funciones reflejan con bastante precisión las funciones de las entidades del humano. En la mitología del lejano Asia, en países como China, Corea, Japón y el Tíbet, aparecieron 4 gobernantes celestiales, también llamados los señores diamantes del cielo, los 4 reyes celestiales, y los guardianes de los lados del mundo. En la mitología china, también existía una quinta deidad principal, la deidad del centro, llamada Tian. Tian se percibía como el principio supremo. En este caso, se establece una analogía con el alma humana. Inicialmente, este concepto, al igual que el de las entidades del humano, era bastante abstracto, pero con el tiempo, fue reemplazado por imágenes de personajes míticos específicos. Así surgió la idea de los 5 soberanos míticos, Udi, es decir, el regente de los 4 puntos cardinales, y el gobernante del centro, cuya descripción de las características se da en el libro Alatra. Me impresionó especialmente la claridad con la que se indicaba qué tipo de conocimiento profundo se escondía detrás de cada metáfora y alegoría, asociada a las características de estos 5 gobernantes. En la antigüedad, los eslavos veneraban a los 4 vientos divinos, poseedores de gran fuerza. Estos vientos poseían las características de las 4 estaciones: invierno, verano, otoño y primavera. Este último, dotado de las características de la entidad delantera,
era el más venerado. La gente pedía ayuda a los vientos y recurrían a ellos en busca de consejos. Preguntarle al viento si hay una respuesta. Por cierto, es curioso que en muchos cuentos populares eslavos sea el viento quien ayude al héroe, quien no la recibe, ni de la luna, ni del sol. Es decir, vemos claramente expresado el papel de los informantes, atribuido al mundo invisible, en este caso, la alegoría del viento, bajo cuyas diferentes características significaban las entidades del humano. Los cuentos antiguos también mencionan al viento, que se sienta en una cadena, en el borde del cielo, y a 12 torbellinos encadenados a una roca, en el océano lejano. Si una de ellas logra liberarse, se desata una tormenta. En nuestro caso, hemos establecido un paralelismo. Si las entidades laterales de una persona no están encadenadas, entonces, esto es una verdadera señal de la presencia de tormentas en la conciencia-mente de esa persona. En la cultura egipcia, también existen indicios de las 4 entidades. En particular, nos referimos a los 4 hijos de Horus, los defensores del trono de Osiris, Hapi, Amset, Quebec-Senouf y Duamutef. 2 de ellos estaban representados con cabezas de animales, un babuino, mono y un chacal, un tipo de canino. Otro tenía apariencia humana y el otro, cabeza de halcón, personificando la conexión con el cielo. El babuino y el chacal simbolizaban las entidades laterales. El humano era la entidad trasera, el pasado humano, la reencarnación en el mundo material. Y el halcón era la entidad delantera. Resulta especialmente curioso mirar a estas deidades desde el punto de vista de su papel en la corte de Asiria, en el más allá. En el libro Alatra, esta información se revela de forma muy interesante e informativa. Al establecer un paralelismo con la aparición de los 4 hijos de Horus, inmediatamente nos viene a la mente el tetramorfo, traducido del griego como 4 formas. En la doctrina judeocristiana, el tetramorfo es una criatura alada de la visión del profeta Ezequiel, con 4 caras a la vez, un humano, un león, un toro y un águila. Tengan en cuenta que es igual que en la mitología egipcia, 2 animales, una forma humana y un pájaro. Estas 4 criaturas son los guardianes de los 4 ángulos del trono de Dios y los 4 límites del paraíso. Los 4 hijos de Horus también custodian el trono de Osiris. Por cierto, es curioso que en la revelación de Juan, en la historia sobre el cordero que abre los sellos del libro de la vida, se menciona que cada uno de los 4 animales, tras abrir los primeros 4 sellos, dice, ve y mira, tras lo cual, los 4 jinetes del Apocalipsis aparecen uno tras otro, ante Juan. Revelación 6, versículos 1 al 8. Cuando una persona posee el conocimiento original, expuesto en el libro Alatra, podrá comprender fácilmente la información sobre el mundo invisible, sus procesos, y los secretos del humano que los antiguos intentaron transmitir, utilizando imágenes y alegorías del mundo visible, es decir, lo externo. Los 4 dioses de los puntos cardinales también figuraban en los mitos de los indígenas norteamericanos. A ellos recurrían los chamanes en algunos rituales, invocándolos en busca de ayuda o consejo. Como es sabido, en todos los continentes, en la antigüedad, los guardianes del conocimiento eran personas que ahora se denominan antiguos chamanes. Cada una de nuestras búsquedas nos lleva al descubrimiento de nuevas capas de información sobre un tema u otro. Estamos más que seguros de que si profundizamos en los indicios de las entidades del humano, en la mitología mundial, descubriremos datos aún más interesantes que amplían y complementan la información del libro Alatra. Rastros del conocimiento pasado sobre la estructura invisible del humano, en particular, sobre las entidades y los signos que indican su activación o designación,
se pueden encontrar en la cultura moderna en forma de ciertos signos, patrones, ornamentos y formas convencionales impresas en la vestimenta nacional, la arquitectura, el arte, etc. Hoy, gracias al libro Alatra, está renaciendo una nueva comprensión de los complejos signos y símbolos que nos rodean en la vida cotidiana, en el trabajo y en el descanso, y cómo nos influyen. Se está revitalizando una comprensión consciente de los signos antiguos y su uso racional. Esto se expresa de diferentes maneras, por ejemplo, en la creatividad sobre este tema, lo cual no puede dejar de agradar. El autor del cuadro es Amaret Sese, residente de Samara, Rusia. Amor y gratitud. Conviértete en un humano y Dios creerá en ti. Yambala, Rikten Yappo. El autor de la obra es Gorovets, Z.M. Recipiente antiguo, Colombia. Escultura, Parque San Agustín, Colombia. Estatua antigua, La Chaquira, Colombia. Exposición del Museo del Oro, Bogotá, Colombia. Obras de la colección fotográfica de Vladimir Alexeev. Nos encantaría conocer sus obras creativas, hallazgos interesantes en el campo del arte, la arqueología, la literatura antigua, ejemplos de arquitectura de su ciudad o de otras ciudades, ejemplos cotidianos de signos y símbolos relacionados tanto con las entidades del humano como con los signos que lo rodean. Representación simbólica del control espiritual de las entidades entre diferentes naciones. Pakistán, Asia Meridional, del 4000 al 2000 a.C. Turquía, sudoeste de Asia, del 19000 al 6000 a.C. Perú, Sudamérica, siglo XV a.C. Egipto, África, siglo VII al 4 a.C. Dinamarca, Europa, siglo I a.C. Irak, Asia, 3000 a.C. Pakistán, Asia Meridional, del 4000 al 2000 a.C. Bolivia, Sudamérica, siglo XIX a.C. Israel, sudoeste asiático, siglo XIV a.C. Región de Perm, Rusia, siglo VII al 5 a.C. Irán, sudoeste asiático, siglos VIII al 7 a.C. Perú, Sudamérica, siglo VII a.C. Líbano, sudoeste asiático, siglos X al 7 a.C. Costa Rica, América Central, siglo I después de Cristo. Dinamarca, Europa, siglo I a.C. Perú, Sudamérica, siglo VI a.C. Rusia, G. Vladimir, siglo XII después de Cristo. Irán, sudoeste asiático, siglos XIII al 7 a.C. Turquía, sudoeste asiático, siglo IX a.C. Grecia, Europa, siglo V a.C.
¿Cómo funcionan las entidades? En la vida diaria de una persona, los cuatro estamos obligados a sufrir, inculcándonos la necesidad de comer y dormir, pero estamos privados de todo desde el comienzo. Volveremos otra vez al olvido. Omar Khayyam. Las cuatro entidades simplemente provocan el nacimiento de unos u otros pensamientos, correspondientes a diversas oleadas de ciertos estados emocionales. Pero las entidades apoyan y desarrollan solo aquellos pensamientos que la personalidad elige. Una persona puede elegir a qué pensamientos de la entidad dar preferencia y prestarle atención. Pero tan pronto como hace su elección, comienza el trabajo activo de la entidad que provocó la aparición de estos pensamientos. Es importante aprender a vivir estando en la onda espiritual, a vivir según la conciencia moral. De lo contrario, como dicen, cuando la conciencia moral duerme, los demonios susurran. Para aprender a controlar y gestionar tus entidades laterales, es importante aprender a comprender qué son y cómo actúan. Necesitas rastrear sus manifestaciones en ti mismo, la mayor activación, y es donde la meditación Chetverik cuádruple ayuda. La gente se encuentra con frecuencia con la manifestación del trabajo de las entidades en la vida cotidiana. Al fin y al cabo, cuando pensamos en otras personas, es decir, en nuestros conocidos, amigos, familiares, etc., en personas con las que tuvimos la oportunidad de comunicarnos personalmente y respectivamente, conectar con su biocampo y, de hecho, contactarnos directamente con sus entidades. Si pensamos en una persona, en dirección espiritual, positivamente, nuestras entidades delanteras entran en contacto. Y si lo hacemos en la dirección material, negativamente, las entidades laterales del mismo nombre entran en contacto. Esto sucede de la siguiente manera. En cuanto una persona piensa y concentra su pensamiento en una persona específica, se produce un intercambio de información a nivel de energías sutiles entre las entidades del mismo nombre de esta persona y la persona en la que piensa. Por ejemplo, acabamos de pensar en una persona a la que no hemos visto en 10 años, y literalmente, nos llama, o viene de visita inmediatamente ese mismo día. O sucede que, durante una conversación, a veces una persona ya sabe de antemano qué dirá exactamente el interlocutor, percibe su estado de ánimo y el flujo de sus pensamientos, incluso antes de decir nada. Esta es, precisamente, la manifestación de la interacción entre entidades. Una de nuestras entidades, simplemente, ha entrado en contacto con la entidad del mismo nombre de otra persona. Después de todo, para las entidades, no hay tiempo ni espacio en nuestro entendimiento. Se rigen por leyes diferentes. Son una especie de intermediarios de la personalidad en su conexión con otros mundos. Es importante señalar que si las entidades laterales se activan en una persona, es decir, si el principio animal domina en ella, entonces las entidades delantera y trasera, en lugar de su propósito real, ayudar a la superación espiritual de la persona, son simplemente explotadas por las entidades laterales, para satisfacer sus necesidades. Y las necesidades del principio animal, como las de toda la materia, son las mismas, reducidas a la lucha por el dominio. Como resultado, la entidad trasera comienza a remover activamente en la memoria momentos relacionados con diversas situaciones de la vida, donde se activó la lucha por la influencia, la agresión, la manipulación, la concentración en el egoísmo, etc. En este momento, la entidad delantera prácticamente no cumple su propósito directo. Solo activa periódicamente un sentimiento de esperanza en el futuro, que es alterado con éxito por la conciencia-mente, en una forma de pensar materialista y estereotipada de la persona, por la esperanza de un bienestar futuro, en el mundo material. Pero el humano mismo es el culpable de crear tal situación, pues él elige qué pensamientos priorizar en su mente. Si el principio espiritual domina en una persona, todo cambia cualitativamente. La persona se centra más en controlar sus pensamientos, en la autoeducación, el desarrollo espiritual y la superación personal. La entidad delantera trabaja activamente en ella.
Y gracias a la disciplina mental, las entidades laterales desempeñan una función adicional como guardianes. Así, incluso, si la información agresiva y manipuladora proviene del exterior, que hay la entidad trasera, no interfiere con la persona, porque su entidad delantera está activada. Simplemente ignora mentalmente esta información. Y las entidades laterales, controladas por la disciplina del pensamiento, en esencia, además de contribuir a prevenir el desarrollo de una situación indeseable, también contribuyen al conocimiento del mundo invisible, gracias a sus capacidades e interrelaciones con otras dimensiones. Por lo tanto, es importante ser un verdadero humano, vivir en la postura del principio espiritual. ¿Cuál es el papel de las entidades en la maduración espiritual de la personalidad? En las primeras etapas del aprendizaje sobre sus entidades, una persona aún no ha superado el hábito, fijado en su conciencia-mente, por la experiencia de la vida, en la dimensión tridimensional. Cuando cualquier fenómeno nuevo provoca una mezcla y una lucha entre dos sentimientos de miedo y curiosidad extrema que triunfa en él, este será el resultado del conocimiento. Este tipo de miedo es simplemente una elección errónea de emoción, del principio animal, en el que el individuo invierte la fuerza de su atención y así la materializa. Hay que tener libertad espiritual en el conocimiento, es decir, estar libre de tales miedos mediante la elección estable, el autoconocimiento y la aspiración a un mundo espiritual superior. Una persona con mayor experiencia en el conocimiento espiritual no teme que el mundo invisible se abra ante él. Empieza a usar este conocimiento, comprendiendo que las entidades que observa son sus propias partes constituyentes. En esencia, es el mismo en diversas manifestaciones de una realidad compleja. Se dice, Dios no da nada innecesario. Y es igual con las entidades. La presencia de estas entidades está relacionada con la elección humana, o más bien, con la creación de las condiciones para ella, con la dotación de la personalidad de cierto grado de libertad. Este es el significado de toda la estructura multidimensional del humano. Si no existieran las entidades laterales, no habría libertad de elección entre los deseos del mundo material y las aspiraciones espirituales, entre el bien y el mal. Así, una persona, a pesar de encontrarse en condiciones limitadas, prisionera de la materia, sentiría el alma en su interior y se dirigiría intuitivamente hacia Dios. Y con estas diversas entidades, tiene una alternativa, elegir la ira, la agresión, la envidia, el orgullo y el deseo inagotable de materia, o no prestarle atención a todo esto, optar por lo espiritual y desear solo una cosa, su liberación espiritual y su acercamiento a Dios. El desarrollo espiritual de una persona puede compararse figurativamente con el movimiento de un coche, con sus frecuentes derrapes. Al principio, la conciencia-mente de una persona cambia a menudo e incontrolablemente de un estado emocional a otro. Esto es comparable a un principiante que se pone al volante y aún confunde los pedales, donde pisar el acelerador y donde el freno. La disciplina de los pensamientos es el control del propio estado de conciencia-mente. Estos son precisamente los intentos de una persona por aprender a controlarse a sí misma, sus emociones, deseos y pensamientos, manteniendo un rumbo claro en su movimiento general y sus actitudes en la vida, la elección principal. Es decir, vivir la vida conscientemente, con plena responsabilidad, con un enfoque claro en la dirección espiritual, y manteniéndola constantemente en el foco de su atención. En sentido figurado, este es el deseo de conducir un coche hacia la meta, a pesar de los pequeños deslices. Naturalmente, cuanto más te controles, más atento seas en tu camino, y no te quedes boquiabierto, prestando atención a los pensamientos y emociones de las entidades laterales, la velocidad de tu movimiento y tu desarrollo espiritual será más alto. Chetverik cuádruple es una meditación sobre el conocimiento de las propias entidades. Hay 5
De las 4, solo una trabaja sola, y 3 trabajan juntas. Y la quinta, debe recordar esto siempre. Rigten Yakpo. Esta meditación recibió diferentes nombres según los pueblos y las épocas. Por ejemplo, en los viejos tiempos, entre los eslavos, mucho antes de la llegada del cristianismo y la introducción de esta religión en la conciencia mente de este pueblo, se llamaba Chetverik, cuádruple, y era una de las prácticas iniciales básicas en el proceso de superación personal en el camino espiritual del humano. Aún se pueden encontrar ecos de esta práctica en el conocimiento secreto de diversos pueblos del mundo. Solo que ahora se camufla en rituales, acompañada de canciones y danzas. Y todo con el fin, entre comillas, de cambiar a un estado expandido de conciencia-mente para un estudiante o sacerdote, y escuchar al espíritu hablante de la derecha o de la izquierda, y así sucesivamente. Aunque en su forma pura, estas complejidades no son necesarias al realizar esta práctica. En las primeras etapas, simplemente, se aprende a reconfigurar la percepción de la conciencia-mente, a rastrear y gestionar los propios estados. Estas prácticas espirituales básicas, asociadas con el conocimiento fundamental y el crecimiento espiritual de una persona, solían registrarse, desde la antigüedad, en ciertos signos y símbolos. El propósito de esta meditación es aprender a comprender los momentos de activación de cada una de las 4 entidades, sentirlos, identificar los arrebatos emocionales que acompañan a esta activación y también comprender la naturaleza de la manifestación de ciertos pensamientos generados por este proceso, influyendo posteriormente en los cambios de humor. Esta meditación es como un paso hacia el desarrollo posterior y el logro de metas espirituales más significativas. Es simplemente una herramienta para que una persona aprenda a controlarse a sí misma, y no que el principio animal la controle a ella. Gracias a esta meditación, aprende a manejar fácilmente sus sentidos y sus arrebatos emocionales como un buen músico, que solo necesita ver las notas y ya entiende qué tipo de melodía es y cómo sonará. Este control ayuda en la vida diaria a mantener el dominio del principio espiritual, el hábito de vivir como un ser humano, de acuerdo con la conciencia moral. Durante esta meditación, una persona, por un lado, es como si volviera a experimentar toda esta gama de sensaciones, y por otro lado, considera, como observador desde el principio espiritual, la situación embrionaria, es decir, ve lo que se oculta de él en su vida cotidiana habitual, por la activación del principio animal, por así decirlo, la preparación para la ofensiva, para el ataque. En otras palabras, el meditador realiza un seguimiento de la situación. ¿Qué arrebatos emocionales provocan la aparición de un estado de conciencia-mente opresivo? ¿Qué sentimientos surgen? ¿Qué pensamientos despiertan ira y agresión? ¿Qué episodios de la vida y asociaciones surgen? Y así sucesivamente. Todo esto sucede mediante la experiencia repetida de este estado negativo. Esta meditación se realiza para que la persona realmente pueda sentir física y psicológicamente esos estados, las oleadas sensorio-emocionales que genera cada una de sus entidades. De esta manera, aprenderá a reconocer el momento exacto del inicio del ataque de su animal, el origen de estos arrebatos emocionales, su impacto y su manifestación en la vida cotidiana. Él comenzará a entender de dónde surge la raíz del mal, ese estado negativo que de repente lo invade. Aprenderá a detectar, identificar ese estado en sí mismo y, lo más importante, a controlar, prevenir tales ataques y no permitir que la situación se desarrolle y empeore. Experiencia trabajando en la meditación Chetverik cuádruple. Posteriormente, la experiencia de desarrollar esta meditación puede aplicarse fácilmente en la vida cotidiana, monitoreando los procesos iniciales de la aparición de pensamientos negativos y emociones,
y en consecuencia, previniendo su desarrollo indeseable a tiempo. Este proceso de trabajo en sí mismo se convierte, con el tiempo, en un hábito, por ejemplo, como caminar. Pues al principio, se aprende a mantener el equilibrio, luego a mover las piernas. Y luego, este proceso se convierte en un hábito diario. Como resultado, la persona deja de prestar atención a cómo se mueve en el espacio. Simplemente, utiliza el resultado final de su trabajo inicial para realizar algunas tareas cotidianas, así como la experiencia de los resultados de esta meditación. Al controlar a diario la aparición o el aumento repentino de sus estados emocionales, la persona conserva atención no desperdiciada y fuerza vital para realizar tareas espirituales más importantes. Y sin dicho control, suele malgastar inconscientemente estas fuerzas en los programas y la voluntad de la mente animal, permitiendo que dominen, en su conciencia-mente, los pensamientos negativos y las emociones. Además, una persona, gracias a esta técnica meditativa, podrá comprenderse a sí misma y a los demás. Cuando identifiques claramente los momentos asociados con la activación de una u otra entidad, no será difícil sentir la influencia oculta sobre ti de parte de los demás. ¿De qué manera? Por ejemplo, si estás hablando con alguien o escuchando alguna información en la televisión o en la radio, en el momento de la conversación, o estás recibiendo información de una fuente externa, simplemente te concentras con calma en tu neutral, la posición central, como un observador rodeado de sus cuatro entidades. Más precisamente, entras en un estado de observador desapegado de las circunstancias, y rastreas en ti cuál de tus entidades se activa de esta información. Al fin y al cabo, no solo se produce el intercambio verbal de información entre personas, sino también la interacción entre sus entidades. Gracias a este seguimiento del impacto de esta información en ti, comprenderás sobre qué base emocional inicial se formó y alcanzarás, precisamente, las verdades ocultas de ti que ella informa. Por ejemplo, si tu interlocutor miente, es astuto, entonces definitivamente tu entidad izquierda se activará. Si te provocan en la agresión, entonces empezará a girar el centro de tu entidad derecha. Y si despierta en ti una oleada de emociones positivas, amor, bondad, tu entidad delantera se activará. De esta manera, podrás identificar la situación real y no tu ilusión, que constantemente te imponen los mundos visible e invisible, para controlar totalmente tu conciencia-mente. Si muchas personas dominan esta técnica de meditación, la necesidad de mentir y controlar desaparecería de la sociedad. Esto no tendría sentido, ya que todos sabrían la verdad sobre los demás. Y esto ocurriría en caso de si la mayoría de la sociedad quisiera cambiar para mejor. Entonces la humanidad tendrá la oportunidad de seguir un camino de desarrollo espiritual civilizado, completamente diferente y cualitativamente nuevo. Para desarrollos prácticos de la meditación Chet-Berik cuádruple, ver la próxima edición del programa Juntos a Solas. Un paso delante de ti mismo. Una parábola del libro de Anastasia Novik. Sensei 4. Primordial de Shambhala. Hace mucho tiempo, vivió en China un sabio llamado Tang Yao. Vivió muchos años y sabía mucho de lo que ocurría tanto en la tierra como entre las estrellas, pero era considerado el más sabio de la humanidad por su profundo conocimiento de lo que sucedía en el interior de cada persona. Un día, sus discípulos fueron a verlo y lo encontraron realizando una tarea inusual.
En el jardín, cerca del árbol, bajo el cual el sabio solía descansar y reflexionar, Tang Yao estaba terminando de cavar su propia tumba. Los discípulos, asustados, comenzaron a preguntarle por qué lo hacía antes de morir, antes del tiempo señalado por el cielo. El sabio respondió: para recordar la paz. Los discípulos, sorprendidos, le pidieron a Tang Yao que explicara el significado de sus sabias palabras. Y él les contó la siguiente historia. Hoy me senté a descansar junto al árbol y comencé a reflexionar sobre mi vida vivida en esta tierra. Me adentré tanto en mis pensamientos que vi como de mi alma Yun se separó el espíritu bueno Zen, y de mi alma Po se separó el espíritu malo Gui. Se sentaron uno frente al otro y comenzaron a hablar. Estaría bien volver a vivir una vez más. ¿Por qué? Se sorprendió el espíritu Zen. Solo un tonto, habiendo terminado su cansado y difícil viaje, y habiéndose acercado a la puerta de la casa, regresa para recorrer nuevamente todo este camino. Pero aún así, sería lindo volver a vivir una vez más, dijo Gui alegremente. ¿Por qué? Repitió de nuevo el cansado Zen. Así que, ¿cómo puede una marmota saltar de su cuna y esconderse en una tumba? No. Ojalá esta despreciable existencia termine antes. El espíritu Gui suspiró tristemente y dijo: ah, y sin embargo, sería lindo volver a vivir una vez más. Explica, ¿por qué? Para aprender de nuevo qué son el sufrimiento, la enfermedad y la privación. Pero la vida es una sed eterna y un tormento indescriptible. El espíritu Gui comenzó a llorar. Bueno, sería lindo volver a vivir una vez más. Al escucharlos, por un instante, sentí lástima por el espíritu Gui, pues él moriría junto con su cuerpo y se disolvería en la tierra para siempre. Y en ese instante pensé, sí, sería bueno volver a vivir una vez más. Y en ese preciso instante me sentí sumido en el olvido. El espíritu Gui me levantó y me llevó alegremente a través de la oscuridad, hacia una nueva vida, susurrándome al oído: sí, sí, sí. Es bueno volver a vivir una vez más. Te devolveré tu juventud, llenaré tu existencia de alegría, te daré tales conocimientos y te enseñaré tales oficios y tales artes, que nuestra vida juntos fluirá en lujo y placer. ¿Y qué pago exigirás por esto?, pregunté con preocupación. ¿No es mi alma Jun? Oh, no.
exclamó el espíritu Yi, con alegría, regocijado. El alma Hun es tuya. No te preocupes por ella. Te seguirá de todas formas. Y vivirás tu vida sin miedo ni preocupaciones. Pero tengo una condición, un acuerdo. Siempre iré un paso por delante de ti. Lo pensé, y al no ver nada malo, acepté. Bien. Y de inmediato, nos encontramos en un bosque denso, en la espesura más intransitable. El espíritu Yi avanzó con valentía, apartando estacas y ramas, para que pudiera moverme con libertad, sin siquiera lastimarme. Y pensé, qué estúpido es mi espíritu Yi. Que siga adelante. Esto me beneficia mucho. Que haga todo el trabajo sucio por mí. Y así yo disfrutaré de la vida. Llegamos a la morada del poderoso dragón. El espíritu Yi se le acercó primero, y él, tocándolo con su aguijón, inmediatamente lo llenó de fuerza. Vi que nada malo le había sucedido a mi espíritu, y también me acerqué al dragón. Tocó mi cuerpo con su aguijón, y se hizo joven. El dragón golpeó el suelo con su cola, y nos encontramos en un mundo rejuvenecido con nosotros, donde emanaba el embriagador aroma de flores asombrosas, donde pájaros inusuales cantaban maravillosamente. Me regocijé ante la sensación de plenitud de vida y me acerqué a la gente. Tal como Yi prometió, así sucedió. Me dotó de su conocimiento. En un instante, me elevé en medio de la alegría del vacío humano, sorprendiendo a todos con mi conocimiento y mi dominio de las artes y oficios. Pero me convertí en un sirviente sin voluntad de mi espíritu Yi. Porque sin importar lo que pensara, los pensamientos del espíritu Yi siempre me dominaban. Sin importar lo que dijera, las palabras de mi espíritu Yi salían primero. Y sin importar lo que hiciera, el iniciador del acto siempre era mi espíritu maligno Yi. Y así, no podía hacer nada bueno por mi alma Hun, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Ni siquiera estar a solas con ella para encontrarme a mí mismo y mi camino. Y el mundo entero se desvaneció ante mis ojos. Dejé de oler el aroma de las flores y de escuchar el canto de los pájaros. Comprendí que el espíritu maligno Yi me había engañado, pues le permití ir un paso por delante de mí, convirtiéndome en su sirviente sin voluntad y, por lo tanto, esclavizando mi alma Hun en su poder. Y arrepintiéndome amargamente de lo que había hecho, comencé a llorar.
Después de todo, entonces, bajo el árbol, solo me quedaba un paso por dar para encontrar paz y armonía para mi alma Jun. En ese momento desperté y vi la luz, habiendo comprendido la esencia. Tomé una pala y comencé a cavar una tumba para el cuerpo y el espíritu Gui, para que cada día, al venir aquí, hasta mi muerte, recuerde al alma Jun y a su gran casa de la paz. Los discípulos quedaron sorprendidos por su sincera historia, y Tang Yao les dijo con sabiduría: la vanidad humana no da frutos. La gente se apresura, sufre por el miedo y la ira, inspirada por Po. Mientras tanto, el gran Dao mora en la serenidad divina. Quien tiene deseos y piensa en ellos, vuelve a nacer en este mundo gracias a ellos. Y solo quien es perfecto de espíritu, libre de deseos y miedos, conocerá el secreto del gran Dao y abandonará este mundo para siempre. Una persona sabia recorre el camino de alcanzar lo supremo en la profundización personal y la purificación espiritual, con un paso por delante de sí mismo, y su alma Jun lo guía. Pues todo está condicionado por las leyes del Supremo. El Supremo gobierna todo lo existente y lo conduce a la perfección. La perfección presupone el logro de la meta última, la paz. Y la paz es la fuente sagrada de lo espiritual. Y Tang Yao pronunció sabias palabras que han sido recordadas durante siglos. Si quieres encontrar la paz del gran Dao, recuerda que el nacimiento lleva a la muerte, pero solo a través de la muerte se puede llegar a la vida.